Al lograr su independencia, México era un vasto territorio de poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados, con una escasa población de casi 6.5 millones de habitantes, la mayoría concentrados en el centro y sur del territorio, y en las principales ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas, Puebla, entre otras. La lejanía, el difícil acceso a la región norte llamada el Septentrión, las divisiones internas y la falta de recursos del país impedían regular la situación del norte, al mismo tiempo que frenar la ambición de colonos extranjeros y acaparadores de tierra, y la política expansionista del gobierno de los Estados Unidos, dando por resultado la guerra que culminó con la separación de Texas en 1836 respecto de México y su posterior anexión a los Estados Unidos en 1846. En Apuntes de Escritorio te vamos a explicar el desarrollo de este importante proceso histórico. El territorio que comprende el estado de Texas formó parte del Imperio Español desde 1535, cuando fue descubierta por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador español. Durante la época colonial, las autoridades fundaron 4 presidios y 10 misiones, de las cuales solo una logró sobrevivir, San Antonio de Valero, y su presidio adjunto llamado San Antonio de Béjar, fundados en 1718. La primera colonia civil en la provincia de Texas estuvo formada por 16 familias y 4 solteros provenientes de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. 56 personas en total, origen de lo que después fue la ciudad de San Antonio, capital del actual estado de Texas. Desde inicios de los años 1800, los Estados Unidos de América disputaron a España el territorio norte de la Nueva España, tomando como pretexto la poca claridad que existía entre los límites de territorio entre ambos países. En 1808, España decretó los límites de Texas, al sur en el río Nueces, al noroeste hasta el río Medina y por su corriente hasta el paralelo número 100. No obstante, con la finalidad de frenar la expansión de los Estados Unidos, España aceptó firmar el Tratado de Amistad, arreglo de diferencias y límites entre Su Majestad Católica y los Estados Unidos de América, y accedió la Florida Occidental. En ese tratado se ofreció a los españoles que vivían en los territorios perdidos vivir en Texas. En 1820 se otorgó el permiso a Moisés Austin para establecerse en Texas junto con más de 300 familias. El gobierno español autorizó a los colonos más de 400 hectáreas de tierra por familia y exención de impuestos, con las siguientes condiciones: la prohibición de vender las tierras, ser católicos, no introducir esclavos, hablar el idioma español y acatar la Constitución española. Estas condiciones atrajeron a muchos colonos, sobre todo estadounidenses y emigrantes europeos. A cambio, Estados Unidos renunció a los reclamos sobre Texas y ganó la posibilidad de reclamar los territorios hasta el Océano Pacífico. En 1822, el gobierno mexicano ratificó las mismas condiciones para los colonos tejanos, los cuales nunca respetaron. Vendían las tierras, eran protestantes, importaban esclavos y hablaban inglés. Con la Constitución de 1824, el estado de Texas formó parte del estado de Coahuila, generando malestar entre los tejanos por una supuesta pérdida de autonomía y obstaculización a su desarrollo económico. Ante esta situación y apoyados en el informe del general Manuel Mier y Terán, el Congreso del país promulgó en 1830 una nueva ley de colonización que intentaba regular la entrada de colonos extranjeros, al mismo tiempo que intentaba estimular la migración de colonos mexicanos hacia Texas, con nulos resultados. La nueva ley de colonización causó malestar entre los colonos de Texas, acostumbrados a regirse bajo sus propias normas.
En 1832 los colonos convocaron a una asamblea donde exigían la separación de Coahuila, la abolición de la prohibición de entrada de norteamericanos, una prórroga de exención de impuestos y la expedición de títulos de propiedad para los colonos ilegales. En 1833 se realizó una convención anglo-tejana solicitando la redacción de una constitución a cargo de Samuel Houston. A pesar de que el gobierno mexicano aceptó las exigencias de los colonos, los tejanos, encabezados por Samuel Houston y un grupo de anexionistas, declararon su independencia en 1836, con la justificación de estar en contra del gobierno centralista impuesto en México, apoderándose de San Antonio Béjar y de El Álamo. De manera muy paralela, el gobierno de los Estados Unidos establece tropas militares en la frontera de Texas con el pretexto de cuidar la integridad del territorio estadounidense, y el gobierno mexicano, liderado por Antonio López de Santa Anna, organizó un ejército de aproximadamente 6,000 hombres con la finalidad de enfrentar la rebelión. En marzo de 1836, el ejército mexicano llegó a tomar El Álamo, fusilando a los defensores del fuerte, así como a los prisioneros capturados. Santa Anna dividió a su ejército en 3 secciones. Al mando de una de ellas salió en persecución de Samuel Houston hasta el río San Jacinto, donde decidió descansar. Allí fue sorprendido y después de una batalla donde perdieron la vida 500 soldados, fue apresado por el general Houston. El presidente mexicano, a cambio de su vida, firmó los tratados de Velasco, donde se comprometía a no tomar las armas contra Texas, a apoyar su independencia, a reconocer los límites hasta el Río Grande, es decir, el Río Bravo, y a suspender las operaciones bélicas. A pesar de que Santa Anna era un prisionero, el general Vicente Filisola acató las órdenes de retirar las tropas mexicanas, apoyados por el gobierno estadounidense, quienes proporcionaron armas, dinero y voluntarios. Declararon en Washington la independencia de la República de Texas el 2 de marzo de 1836. Al finalizar la Guerra de México en contra de Texas, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Texas como país soberano de manera inmediata y con miras a anexarla a su territorio. El gobierno mexicano no reconoció la independencia de Texas, siendo considerada una provincia rebelde a reconquistar. Este acto afectó las deterioradas relaciones con Estados Unidos y fomentó más su expansionismo justificado en la doctrina Monroe. El gobierno de Estados Unidos aprobó la anexión de Texas en 1845, reclamando a México el estado de Coahuila y presionando para comprar California y Nuevo México. Estos hechos dieron origen a un conflicto mayor que culminó con la invasión de las tropas estadounidenses a México, una de las guerras más injustas en la historia de la humanidad.